Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI y el día de hoy, ¿verdad? Tenemos un mensaje correspondiente al primer domingo del mes de diciembre de este 2021. Quiero agradecer en primer lugar, ¿verdad? A Dios por la oportunidad de predicar este mensaje, de predicar su palabra, de poder tener un mensaje de su palabra, ¿verdad? Y transmitirlo por este medio hasta donde lo estás viendo. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y también le quiero dar gracias, ¿verdad?, a la pastora Yolanda porque me permite llegar hasta la congregación Resurrección México, nuestra amada congregación, con este mensaje. Amén. Y bueno, el título de este mensaje, el tema, es acerca de las prédicas, ¿verdad? Se llama ¿Es necesario que me prediquen tanto? Es una pregunta, hermano. ¿Es necesario que me prediquen tanto? Bueno, yo te quiero invitar, hermano, a que abras tu Biblia, la sagrada palabra de Dios, en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el libro de Romanos, capítulo 15, versos del 20 al 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la bendita palabra de Dios. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciada acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Amén. Hermano, acompáñame a orar por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Te rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que la siembres en los corazones de mis hermanos. En todo aquel que escuche este mensaje, permítele tener, mi Dios Santo Poderoso, tu palabra presente. Permítele, mi Dios, tener de tu revelación y que esta palabra, Señor, los alimente espiritualmente. Haz crecer su fe, mi Dios poderoso, a cada hermano, hermana que escuche este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano, por acompañarme a orar. Y bueno, decíamos que este mensaje es acerca de las prédicas. Parece ser que ahora en los medios electrónicos en todo mundo encontramos mensajes, ¿verdad? Encontramos prédicas. Gracias a Dios por los medios electrónicos, porque tenemos desde mensajes cortos de 3 minutos hasta grandes, ¿verdad? Videos de 1 hora, de hora y media, incluso hay más, ¿verdad? Más extensos. Y nosotros, ¿verdad? Gracias a esta pandemia hemos podido desarrollar nuestras habilidades y podernos conectar, ¿verdad? Mediante las plataformas electrónicas y poder recibir palabra de Dios, mensajes, ¿verdad? Que prediquen la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra de salvación, el Evangelio de Cristo. Amén. Bueno, hermano, estamos llenos por todos lados de palabra de Dios. Así es. Pero además de la palabra de Dios, también hay mensajes, ¿verdad?, de los predicadores. Vamos a ver esto. En la vida de un creyente, hermano, cuando tenemos los primeros fundamentos del Evangelio, cuando empezamos a caminar en Cristo, ¿verdad?, empezamos también a menospreciar la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo dice eso el hermano? Sí. Empezamos a comer, empezamos a tener fundamentos y también, lastimosamente, empezamos a despreciarlos, a hacerlos valer menos, a ser menos importante. Fíjate bien. Pensando que ya lo sabemos todo, empezamos a desear escuchar algo diferente. Empezamos a desatender a los predicadores porque creemos que ya somos lo suficientemente conocedores de la palabra de Dios y que ya somos salvos. No es muy alejado de la realidad, ¿verdad?, cuando en la misma Biblia se compara a los nuevos creyentes con niños, ¿verdad? El apóstol Pablo así nos dice, son niños, ¿verdad?, que no comen alimento sólido, niños muy chiquitos, pero en cuanto tienen algo de conciencia, quieren comer todos los alimentos. ¿Te has fijado en los niñitos? Les empiezas a dar, cuando son chiquititititos, lo único que tienen es hambre y comen leche.
mucha leche. Pero conforme van creciendo, ¿verdad? Empiezan a disfrutar un poco más de otro tipo de alimentos, papillas y demás. Y después empiezan ellos a degustar los sabores y dicen, no, esto sí me gusta, esto no me gusta. Tú les quieres dar de comer algo sano y lo echan por fuera, ¿verdad? Les gustan ciertos alimentos. Bueno, hermano, en cuanto tienen algo de conciencia, los niños chiquitos quieren comer todos los alimentos. Prueban cualquier cosa. Todos se lo llevan a la boca. Y muchas veces, hermano, caen enfermos, ¿verdad? A los creyentes nos pasa igual. Si nos alimentamos de lo que no es conveniente, nos podemos enfermar, ¿verdad? Espiritualmente hablando, nos podemos enfermar espiritualmente. Ahora, usando, hermano, la analogía del alimento. Es verdad que hay cosas que nos son más agradables. Por ejemplo, para mí los postres. Wow. Lo dulce. Pero también hay quien gusta especialmente de algunos tipos de alimentos, por ejemplo los vegetales, ¿verdad? Les gustan mucho los vegetales, o las carnes, o los mariscos, ¿verdad? O los prefieren las ensaladas, o prefieren los alimentos muy condimentados, o no les gustan los muy condimentados. Bueno, el gusto se rompe en géneros, ¿verdad? Como decimos. En el conocimiento de la palabra de Dios pasa algo muy parecido. Hay temas que nos agradan mucho más que otros. Por ejemplo, ¿verdad? La prosperidad. Wow, sí, sí, la prosperidad es como un postre. Todo el mundo gusta de la prosperidad, ¿verdad? Preferimos la prosperidad a la dependencia total de Dios. Todo el mundo decimos, sí, dependemos de Dios, pero ¿qué tal cuando tu sustento, ¿verdad? Está en manos de Dios. O como quien dice, si Dios no provee, no como. Aleluya. ¿Verdad? Por ejemplo, preferimos los milagros, ¿verdad? A los procesos que tenemos que pasar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos que llevar nuestra cruz, ¿verdad? Nos es muy difícil llevar nuestra cruz diario. Preferimos un milagro, ¿verdad? Preferimos no pasar por una enfermedad que nos tenga, pues, en un hospital, por ejemplo, que nos tenga bajo cuidados, dependiendo de doctores, de máquinas, del cuidado de otras gentes. Preferimos que Dios nos sane. Queremos que nos lancen la palabra y que nos toquen y que inmediatamente recuperemos la salud. Pero hay procesos, ¿verdad?, que tenemos que pasar. Quisiéramos a veces el milagro, por ejemplo, bueno, la salud, pues es un milagro muy recurrente, el trabajo, ¿verdad? Queremos un milagro de vida. Pero a veces tenemos que pasar por unos procesos, ¿verdad? Para que Dios nos enseñe muchas cosas. Eso no lo queremos. Bueno, es así como un alimento, pues. Cada alimento, o mejor dicho, cada grupo de alimentos es necesario para el correcto desarrollo y mantenimiento de la salud, ¿verdad? Vegetales, lácteos, carnes, etcétera, todo. Bueno, espiritualmente, hermano, también esto es igual. Cada tema de la Biblia es necesario para que podamos tener una buena relación con Dios, una completa preparación para la vida eterna y una forma de convivir con todos nuestros prójimos. Los prójimos, sabemos que a Jesús le preguntaron, ¿quién es nuestro prójimo? Bueno, tu prójimo, hermano, es el que está cerca. Conozcas o no lo conozcas, te caiga bien o no te caiga bien, sea de tu familia o sea tu vecino o sea tu amigo, o sea del equipo contrario, no importa. Esos son los que tienes cerca, esos son tus prójimos. Con ellos tenemos que llevarnos bien. No quiero decir con esto, hermano, que debamos hacer caso a todos los mensajes que lleguen a nuestra vida, porque hay mensajes que no nos es conveniente atender. Ojo, así como hay comida que nos daña y nos va a enfermar, como la comida llamada chatarra, que aunque es apetecible, nos causará daños en nuestra salud, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de los refrescos. Wow, todo el mundo quiere refrescos, sí, pero el refresco es muy dañino. O las frituras, o la comida calentada en microondas, muy rápida, hecha, congelada y después descongelada y calentada y qué sabrosa, pero no se compara en salud con una comida preparada.
¿verdad? Naturalmente. Bueno, así también pasa, hermano. Hay muchos temas y mensajes de predicadores, ¿verdad? En el mundo y sobre todo en las redes sociales, que son como comida que no es conveniente. Ojo. Entonces, ¿cómo alimentarnos sabiamente de forma espiritual? Esa es una pregunta básica, hermano. ¿Cómo alimentarnos sabiamente de forma espiritual? Yo recuerdo cuando era estudiante, ¿verdad? De la universidad, pues era foráneo, vivía solo, tenía mi cuarto y ahí preparaba mis alimentos. Eh, Tenía que escoger qué comer, qué comprar primeramente, después cómo prepararlo y después comerlo. Pero aprendes, ¿verdad? A escoger sabiamente lo que vas a comer. Se hace siempre burla de que los estudiantes con un cereal, café y dijeran postres con eso, pizzas, sándwich sobreviven toda la vida y no es cierto, hermano. Los que hemos vivido foráneos sabemos que llega un momento en que tienes que decidir en comprar fruta. ¿Qué fruta? Tienes que decidir entre comprar lácteos, ¿verdad? Proteínas, incorporar a tu dieta proteínas baratas, ¿verdad? Y de repente darte algunos gustitos. Pero lo principal es comida sana, hermano, que te mantenga saludable, que te mantenga con energía y sobre todo que te alcance el presupuesto. Entonces, hermano, ¿sabemos cómo alimentarnos sabiamente? Alimentarnos espiritual y sabiamente. Bueno, pues de la misma forma que aprendemos a alimentarnos en la vida, primero obedeciendo a nuestros padres, ¿verdad? El típico, te lo comes, es que no me gusta, te lo comes, esto es lo que hay, ¿verdad? Decimos a nuestros hijos. Es que no me gustan las verduras verdes, los chícharos, ojo, ahí a alguien no le gustan los chícharos, bueno, son necesarios. Las zanahorias son necesarias, los jitomates son necesarios. Habrá gente que no le guste las zanahorias, ¿verdad? Yo me acuerdo de un amigo que una vez lo invitamos a la casa a comer y era muy gran amigo de la casa. Es un gran amigo todavía, de muchísimos años. Resulta que la abuelita le puso un plato de sopa de verduras, ¿verdad? Caldo de verduras con carne y todo eso y muy rico, un plato grandísimo. Le dio el plato más grande a mi amigo. Y resulta que lo primero que se comió fueron las zanahorias cocidas. Lo primero. Cuando lo vio mi abuelita, le trajo más y le sirvió. Yo me empecé a reír. Pero, hombre, le hicimos una burla y todavía nos acordamos de eso. Ya van como 30 años, yo creo, de eso. Le hacíamos burla y le dije, abuelita, se las acabó primero porque no le gustaban. Y ya que se las había servido, le dijo, ah, ¿no te gustan? Ah, mi amigo nada más tuvo que decir, y se las tuvo que volver a comer. Bueno, así pasa, hermano. Hay cosas que no nos gustan y sin embargo son necesarias para nuestra salud. La tenemos que comer y ni modo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues primeramente tenemos que obedecer a nuestros padres. Tenemos que obedecer, no nos queda de otra. Entonces, así también, espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando nos empezamos a alimentar de la palabra, es obedecer. ¿A quién? A nuestros padres espirituales, a nuestros pastores, a los primeros en donde estamos, hermano. Ellos velan por nosotros. Ellos son lo que saben lo que es mejor para nosotros, lo que necesitamos. No, ningún predicador, ningún pastor, ningún líder de una iglesia, cuando empiezas a llegar te va a decir, aquí está la Biblia, abre la Biblia y haz lo que quieras, lee, aprende tú solo. No, te van a decir por dónde empezar, hermano. Te van a decir cuáles son los fundamentos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Bautízate en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Realiza la Santa Cena y después predica el Evangelio. Ese es el Evangelio de la salvación, ¿verdad? Bueno, lo primero es obedecer. Así aprendemos a comer, primero obedeciendo a nuestros padres. Y ya que estamos más desarrollados, cuando podemos valernos por nosotros mismos, entonces atendemos sus consejos. Amén. Ya no nos pueden obligar. Imagínate un joven, ¿verdad?
como decía yo, alguien que ya es foráneo, está estudiando en la universidad, está fuera de su casa y ya no lo puedes obligar a que compre la comida que tú le estás mandando como padre y le digas, hey, yo necesito que tú comas esto. No, ahora ya le das consejos, le dices, mira, deberías de cuidar más tu alimentación, incorpora más vegetales, no te vayas tanto eh, por las carnes asadas. Yo sé que te gusta mucho, pero desayunar, comer y cenar carne asada no es bueno, y menos durante 5 días, ¿verdad? Sabemos que hay problemas de gota, por ejemplo. Entonces tenemos que cambiarle, ¿verdad? Entonces, primero obedecemos, más adelante atendemos los consejos, ¿verdad? Espiritualmente, cuando somos recién llegados a los pies de Cristo, es necesario que obedezcamos a nuestros padres espirituales. Ellos preparan el alimento con el que vamos a alimentarnos, con el que vamos a nutrirnos verdaderamente. Y posteriormente debemos ir escogiendo nuestro propio alimento sabiamente. Y es ahí, precisamente, cuando llega el descontrol a nuestra vida espiritual. Hermano, ¿te has fijado que cómo los adolescentes sufren mucho por no obedecer a las autoridades? Como los adolescentes, por ejemplo, les dicen, es que tienes que venir con el cabello corto. No puedes ir a clases, no te van a recibir en la escuela si no estás bañado, si no tienes el cabello corto, si te pintaste el cabello de color azul, morado, olvídate, no vas a entrar. Te van a decir, no, hasta que se lo ponga como debe de ser el uniforme, te dicen bien fajado, planchado. Hoy vienes de blanco, mañana vienes de gris o no sé, y tú quieres cambiarle y dices, no, yo quiero ir de azul y mañana quiero ir de verde. Es rebeldía, hermano, y obviamente los adolescentes sufren mucho por no obedecer. Tienen una tendencia natural los adolescentes a ser rebeldes, a querer hacer las cosas diferentes. Amén. Espiritualmente también pasa igual. Nuestros adolescentes espirituales quieren hacer las cosas a su modo. Quieren hacerlas a su modo y quieren hacerlas, ¿verdad? De una manera, pues, que nadie les diga. Bueno. ¿Te has fijado cómo los adolescentes sufren mucho por no obedecer a las autoridades? Repito la pregunta. Pues si no ponemos atención, podemos ser adolescentes espirituales. Aleluya. Bueno, vamos a empezar este tema, hermano. Esto apenas era la introducción. Gloria a Dios. Y quiero que vayamos al libro de Gálatas. Otra vez el apóstol Pablo hablándonos. Ahora les habla los Gálatas. Gálatas 3:1. Dice así la palabra de Dios, bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. El versículo 2 nos dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. El apóstol Pablo, ¿verdad? Muchas veces este versículo, ¿verdad? Que lo escuchamos, oh Gálatas insensatos, y decimos, ya los está regañando, ya les hablan. Pues sí, pero en el versículo que sigue les hace la pregunta, ¿verdad? Primero llama su atención y les dice, hey, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? Y después les dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí estamos hablando, ¿verdad? Si usted ha leído el libro, la carta de el apóstol Pablo hacia los hermanos de Galacia, los Gálatas, usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Que les está llamando la atención. ¿Por qué? Pues porque ellos ya tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, eran creyentes. Y de repente empezaron a cambiar su modo de pensar, empezaron a escuchar a otros hermanos, empezaron a escuchar otro evangelio. Y no es que hay otro evangelio, solamente hay un evangelio de salvación. Pero empezaron a querer buscar así. A mí se me figura, ¿verdad?, que son como adolescentes espirituales, los hermanos de Galacia, los Gálatas. Esos adolescentes que querían hacer las cosas diferentes, querían ser diferentes, querían buscar un camino. Si le dice el camino ya está por aquí, es este el camino, no, ellos querían buscar un atajo, ¿verdad? Alguno debe de haber otro camino, dijeron. Pues no,
El apóstol Pablo habló muy fuerte contra los hermanos de Galacia. Si leemos la carta desde el principio, sabremos por cuántas dificultades y por cuánto tiempo, ¿verdad? Años, ¿verdad? El apóstol les había instruido. Además del origen de la autoridad del apóstol Pablo. Dijeran, bueno, sí, el apóstol Pablo, pero ¿quién es el apóstol Pablo? Pues, si te fijas, ¿verdad? Ahí en la carta a los Gálatas, ahí viene descrito de dónde es apóstol el apóstol Pablo. Y ahora, ¿verdad? Ellos, los de Galacia, estaban considerando otros fundamentos distintos a la gracia de Dios. Esto es muy importante, hermano, la gracia. Una cosa es la justicia, ¿verdad? Habíamos hablado en otras ocasiones acerca de la justicia, que la justicia es, yo hago una cosa, pues páguenme por eso. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo soy carpintero y hago una mesa y la vendo, pues quiero que me lo paguen lo justo, no lo que ellos quieran, lo justo, lo que cuesta la mesa, materiales, mano de obra y traerla, justo. Bueno, pero resulta que la gracia es diferente. La gracia es cuando te dan algo que no mereces. Por ejemplo, tú haces la mesa y en el ejemplo que estábamos hablando, ¿verdad? Cuesta con material, mano de obra y traerla, vamos a decir, 500 pesos. Pero alguien te dice, no, hermano, yo le voy a dar 5,000 pesos por su mesa. No, pero cuesta 500. Sí, hermano, pero yo quiero darle a usted 5,000 pesos por la mesa. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pues sí, eso se llama gracia. Que nos dan algo que no merecemos. Lo que merecíamos eran 500 pesos. Y sin embargo, nos dan 10 veces el precio. Eso quiere decir que es algo que no es justo. No es, digamos, algo que mereciera. Sin embargo, me lo dan. Gracias. Es, es gracia. Esa es la gracia. Amén. Bueno, los hermanos de Galacia estaban considerando otros fundamentos distintos de la gracia de Dios. Ellos ya habían sido cambiados de su manera de pensar y de creer. Ahora, fíjate bien, estaban convencidos que la vida eterna se obtenía por obras. ¿Qué obras? Obedecer la ley de Dios, circuncidarse, guardar el Shabbat, etc. Es decir, se estaban judaizando. No eran judíos, eran gentiles. Pero ahora los decían querían ser judíos, ¿verdad? Los judíos, los judaizantes les decían, no, es que sí está bien eso de Jesucristo y todo, pero tienes que guardar el sábado, Shabbat. Tienes que circuncidarte, tienes que ponerte un manto, tienes que presentar tus ofrendas. Bueno, los hacían entrar en la ley. Por eso es que el apóstol Pablo les dice muy claro, a ver, ¿quién nos fascinó? Pero más después les hace la pregunta clave, ¿verdad? ¿Cuál es esa pregunta clave? Bueno, viene en el verso 2. Gálatas 3:2 dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, nos dice aquí, cuando somos medianamente instruidos, ¿verdad? Medianamente instruidos en la palabra de Dios, corremos el riesgo de querer oír nuevos mensajes, nuevos evangelios, como dice el apóstol Pablo, y también añade, no es que haya otro. ¿Somos insensatos? Esa es una pregunta, ¿verdad?, que quiero traer hoy a este momento. ¿Somos insensatos? Si alguien te preguntara, ¿eres insensato, hermano? O que a mí me preguntaran, ¿eres insensato? Yo me quedaría pensando, a nadie le gusta, a nadie le gustaría descubrir que sí somos. Pero cuando escuchamos a predicadores muy exitosos, ¿verdad? Que atraen multitudes, que hablan de una forma muy elocuente, que usan las más recientes tecnologías o que visten de una forma muy liberal, con un mensaje distinto a la salvación por la gracia de Dios, entonces estamos dejándonos fascinar. ¡Wow! Estamos dejándonos deslumbrar. Hermano, ¿sabes cuáles son los significados de fascinar? Ahí te va.
Uno de los, bueno, son muchos sinónimos. Ahí te va. Alucinar, deslumbrar, engañar, seducir, asombrar, hechizar, embrujar, encantar. Todo eso significa fascinar. Cuando les pregunta el apóstol Pablo, ¿quién los fascinó? Es como si le estuviera diciendo, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los deslumbró? ¿Quién los sedujo? Ojo, no es una palabra muy bonita y no es una palabra muy simple. Conlleva mucho de maldad. Wow. Entonces vemos, ¿verdad? Que este tema es algo muy importante. Lo contrario de fascinar, ¿sabes lo que es? Bueno, te lo voy a decir en dos palabras. Repeler o desencantar. No es como el juego de niños que se iban correteando y lo tocabas a uno y le decías encantado y se tenía que quedar quieto y después llegaba otro y le decía desencantado y ya se podía mover. No, hermano, esto es más difícil. Lo contrario a la palabra fascinar es repeler, es desencantar. Desencantar, ¿qué cosa es? Bueno, una de las cosas más difíciles para el ser humano es reconocer que sus ídolos son de barro. Wow. Cuando el ser humano ha decidido idolatrar algo, sea una persona, un pensamiento, una corriente filosófica o un movimiento social, le cuesta mucho poder hacerlo a un lado y aceptar la verdad. Nadie quiere aceptar que sus creencias están equivocadas. Por ejemplo, el rico no quiere despojarse de sus riquezas y repartirlas a los necesitados, aunque ello le encamine a la vida eterna. No es lo único que debe hacer, ¿verdad? Para obtener la vida eterna, pero es lo más difícil. La Biblia está llena de ejemplos de lo que no quiere hacer el hombre, pero que debe hacer para obedecer a Dios. Cuando obedecen, tienen recompensa muy grande. Amén. Hermano, la tentación de ser el aventajado de la clase, ¿verdad? Como decía Pablo, cuando era judío, aventajaba a muchos. O sea, era de los más top, de los primeros, ¿verdad? De la clase. Bueno, en el ser humano es mucha esta tentación. Queremos correr inmediatamente que aprendemos a caminar. Los niñitos, ¿verdad? Empiezan a dar sus primeros pasos y ya se quieren soltar y correr. Pues de ahí viene el dicho, ¿quieres correr antes de caminar? Pues sí, es una verdad, ¿verdad? El ser humano quiere correr inmediatamente que aprende a caminar. Queremos cruzar la alberca cuando apenas empezamos a dar unas brazadas. Queremos leer todos los libros cuando empezamos a conocer las letras. Es un instinto que lleva el ser humano en su ADN. Pero cuando fracasamos en varios intentos, nos podemos frustrar. Si lo intentamos más y practicamos, podremos lograr algo. A veces, ya dominada la técnica, podemos lograr la excelencia, hermano. Pero lleva mucho tiempo, esfuerzo y sobre todo disciplina. Esa palabra disciplina, wow. La desarrollaremos en otro tema, ¿verdad? En otra ocasión. Pero la disciplina es hacer algo metódicamente, ¿verdad? Mucho tiempo para poder obtener resultados. Generalmente es algo que no queremos hacer, pero lo tenemos que hacer. ¿Cómo se aprende a tocar piano? Pues sí, te enseñan las notas, pero lo demás es práctica y práctica y práctica. Y todos los días tienes que practicar y todos los días a la misma hora o algo cercano, ¿verdad? Igual la guitarra. Tienes que practicar y practicar y practicar. Eso se llama disciplina. Tener la disciplina, apartar el horario, ponerle ganas y hacerlo. Aunque sea aburrido. La vida espiritual, hermano, es como una carrera universitaria. Todos empezamos por el kinder,
Pasamos a la primaria, luego la secundaria, luego el bachillerato, la universidad y los posgrados hasta llegar al doctorado. ¡Wow! ¿No? Bueno, en la vida real sabemos que existen muchas personas que no terminan la primaria. En nuestro país, lamentablemente, hay muchos que no terminan la primaria. Otros se quedan en la secundaria. Los que alcanzan a pasar la secundaria, pues muchos se quedan en el bachillerato, ¿verdad? Quedan bachillerato trunco, primer año, segundo año, a veces en tercer año y les faltan unas materias y no terminan y no terminan. O en la carrera. Empiezan el primer año de la carrera, segundo año y ahí se van quedando, ¿verdad? Y bueno, solo muy pocos llegan al posgrado. Y de esos posgrados, ¿verdad? Muy pocos hay quienes terminan el doctorado. Digamos que es el grado máximo de estudio ya, un doctor. Ok. Si nuestra vida espiritual fuera como la educación, ¿en dónde estaríamos, hermano? ¿Estaremos en primaria trunca, en la carrera o ya estaríamos en un posgrado? Wow, buena pregunta. Te voy a decir una cosa. Jesús es un doctor. Él hizo el kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera, maestría, doctorado, todo. Es un doctor, ¿verdad? Todo el mundo lo reconoce que es un doctor de la ley. Bueno, él es el grado máximo de estudios. Jesús es la palabra de Dios. Por decir algo, ahora vamos a compararnos. Si él es un doctor en la Biblia, nosotros, ¿a qué nivel estamos? No, ojo, no se trata de cuánta Biblia sabes. Se trata de cuánta Biblia haces. No se trata de que conozcas 66 libros de la Biblia. Se trata de cuánta Biblia haces. Hermano, no estoy hablando de cuánto conoces de la Biblia, sino de cuánto vives la palabra de Dios. ¿Cuánta misericordia hay en ti? Comparada con Jesús, ¿cuánta? ¿Cuánto de ayuda a los necesitados? Mucha. Comparada con Jesús, ¿cuánto? ¿Cuánto de amor al enemigo? A los propios es fácil. Ya lo dijo Jesús, al enemigo. ¿Cuánto de ese amor al enemigo hay en ti? Mucho. Comparado con Jesús, ¿cuánto? ¿Cuánto de poner la otra mejilla? ¿Cuánto de confiar en Dios? ¿Cuánto de hablar, verdad? Orar con Dios. ¿Cuánto de predicar el evangelio a todas las gentes? Mucho, soy un gran predicador, ¿sí? Comparado con Jesús, ¿cuánto? Nos quedamos muy cortos. Te lo voy a poner más claro. Dios quiere que seamos como Jesús, doctores en la Biblia. ¿Eso quiere Dios? Sí. Y lo llegaremos a hacer, hermano, cuando estemos con Él. Ahí seremos perfectos, seremos como Él. En el cielo no hay grado de estudios que dijeran, no, pues tú, ¿cuál es tu grado de estudio? Yo nada más hasta la primaria me quedé. Primaria trunca, secundaria trunca. Ya no me abandoné el bachillerato. Fue muy difícil para mí. No, hermano. En el cielo todos son doctores de la Biblia. Todos. Ojo. Es necesario que así sea. ¿Por qué? Porque en la Biblia todo es perfecto. En la Biblia, en el cielo, todo es perfecto. Todos los que están en el cielo tienen que ser perfectos para poder estar ahí. Si no eres perfecto, no vas a estar ahí. Pero es que ¿cómo lo vas a hacer? Con Jesús, hermano. Tienes que ser como Jesús. ¿Te imaginas que hubiera alguien en el cielo que no tuviera la misericordia de Jesús, que no ayudara al prójimo como Jesús, que no tuviera el amor de Jesús? ¿Te imaginas qué pasaría? Te voy a dar un tip. En la parábola de las bodas que había preparado un hombre para su hijo y que mandó llamar a todos los invitados y nadie quiso ir, ¿te acuerdas? Después mandaron llamar a todos los que encontraran en el pueblo. Le dijeron, tráiganlos. Las vacas ya se mataron, ya está la comida puesta, ya está todo. Tráiganlos a la boda de mi hijo. ¿Y qué pasó cuando hubo alguien, uno de los invitados de la calle, del pueblo, de los segundos invitados, ¿verdad?, que no estaba vestido apropiadamente? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo el Señor? Está escrito.
¿por qué no estás vestido apropiadamente? Le dijo a sus siervos, tomadlo y echadlo afuera a las tinieblas, a donde será el llanto y el crujir de dientes. Aleluya. Hermano, eso quiere decir que en el reino de Dios no tiene cabida nadie que no sea doctor en Biblia, que no tenga completamente revestido, ¿verdad?, de misericordia, de amor al prójimo. Ay, ¿ves, hermano, por qué se habla del día de nuestra graduación cuando estemos ante su presencia? Aleluya. Hermano, este mensaje ya se está alargando mucho. Vamos a concluir. Reflexionemos muy honestamente si hemos dado un valor muy bajo a las prédicas en nuestros cultos. Así es. Necesitamos valorar, reflexionar, hacer un análisis de conciencia y decir, como que las prédicas no son tan importantes. Yo creo como que no. Hermano, cuidado. Es el alimento, ese alimento, la prédica es el alimento que necesita tu espíritu. Tienes que valorarlo como un manjar, tienes que valorarlo como una comida muy importante. Tratemos de ver por qué estamos haciendo a un lado, ¿verdad? Dejar para después, evidenciando que no es importante, ¿verdad? El momento de las prédicas. No nos conectamos a la hora que tenemos que conectarnos por medios electrónicos, llegamos tarde al culto o decimos, no puedo ir, mejor lo veo por Facebook y luego a final de cuentas tampoco lo veo en Facebook, ahí luego lo veo, ahí lo checo en la tarde que esté más... Ojo, ahí le estamos dando un valor muy bajo, ¿verdad? No lo estamos valorando, lo estamos desvalorando. Debemos analizar si es porque somos adolescentes espirituales y creemos que ya nos podemos alimentar solos o porque alguien o algo nos está fascinando. Debemos hacer esa reflexión, hermano. Hermanos, quiero concluir este mensaje con un consejo muy pequeño, una recomendación que yo mismo uso, ¿verdad? Lean la Biblia de manera continua, de manera disciplinada, un libro completo a la vez. No crean que por abrir algunos versículos y memorizarlos están leyendo la Biblia. Es necesario leer cada libro y tratar de entender cada parte, desde ubicar los lugares en donde sucede cada acontecimiento, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús estaba en Cafarnaúm, Jesús estaba en Betania, Jesús estaba en Jerusalén, en Belén. Exactamente, ¿dónde está eso? Trata de ubicarlo, hermano. En cada lugar donde sucede cada acontecimiento y tomar en cuenta, ¿verdad?, también cada referencia de los versículos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando Jesús decía, escrito está, y hablaba, hay que buscar en dónde estaba escrito, en qué libro, qué profeta o qué tiempo de la historia se refiere, etcétera, ¿verdad? Traten de buscar el significado de cada palabra que no entiendan. Estoy seguro que hoy aprendiste un poquito más acerca de lo que es fascinar, ¿verdad? Por regla general, no saquen de contexto los pasajes y las historias. No busquen, ¿verdad?, así verdades ocultas. La Biblia se explica con la Biblia, hermano. Busquen las referencias. Ningún predicador puede ser más eficaz que la Biblia. Ojo, ningún predicador, por muy bueno que sea, puede ser más eficaz que la Biblia. Te lo voy a decir otra vez, pero te lo voy a decir al modo de Jesús, ¿verdad? Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Amén. Maranata, Cristo viene. Delta Lola Bravo, Delta Lola Bravo. Bye bye.